¿Tienes ciática y te gustaría aliviar los síntomas y el dolor con unos sencillos ejercicios? Y más aún evitar cualquier intervención quirúrgica. Si es así, este video es para ti, porque quiero enseñarte una rutina simple y eficaz que te ayudará a mejorar tu calidad de vida, evitar operaciones y garantizar la disminución de la recidivancia de tus crisis. Para ello quiero compartirte mi experiencia personal y profesional para ayudarte a mejorar tu salud y que aprendas una serie de ejercicios que te van a aliviar el dolor causado. Hola a todos, soy Michael y en este video te quiero compartir el contenido y ejercicios que puedes realizar como tratamiento para aliviar y disminuir la frecuencia de crisis de ese dolor que tanto te molesta en todo el año. Pero primero permíteme comentarte que nuestros ejercicios los dividimos en dos bloques para su aplicación, que son el primer bloque donde aplicamos ejercicios de movilización neural y un segundo bloque donde aplicamos ejercicios para el fortalecimiento muscular. Veamos cómo hacerle. El primer ejercicio, vascularización pélvica. Este ejercicio es con el que empezaríamos el tratamiento. Es un ejercicio básico con el que conseguimos dos de los efectos que buscamos, es decir, fortalecer y estirar la musculatura. Lo realizamos siempre en la posición de cúbito supino, con las rodillas flexionadas, pies apoyados al ancho de las caderas. Colocamos manos sobre la pelvis y vamos a hacer un ligero movimiento de esta. Este ejercicio también va a ser la posición de partida para otros ejercicios, pero para la realización de otros ejercicios lo haremos con la pelvis en posición neutra, ya que en la posición posterior de la columna lumbar resulta más vulnerable. Para realizarlo nos situamos en la posición de cúbito supino con las piernas flexionadas y agarramos aire, llenando la barriga como si fuese un globo, y cuando soltamos el aire basculamos la pelvis hacia atrás como si quisiéramos hundir la cama con la columna lumbar. Con este ejercicio fortalecemos la musculatura abdominal y glúteos, sobre todo los glúteos mayores, y además conseguimos estirar la zona lumbar. Haremos 4 series sobre un rango de repeticiones entre 10 y 15 teniendo en cuenta el umbral de dolor del paciente. El segundo ejercicio, elevación de cadera. Al igual que en los ejercicios anteriores, partimos de la posición de cúbito supino con las rodillas flexionadas. Colocamos los brazos a lo largo del cuerpo y elevamos los glúteos formando un puente. Agarramos aire cuando elevamos los glúteos y los soltamos al volver a la posición inicial. Con este ejercicio trabajamos de forma específica los glúteos mayores y también se produce trabajo en los músculos paravertebrales, aunque en menor grado que en la musculatura glútea. La esencia de este ejercicio está en apoyar primero pelvis y después las vértebras. Tercer ejercicio, conocido como Mackenzie. Posición inicial acostado boca abajo, brazos flexionados, frente apoyada en las manos. A continuación nos vamos a levantar con apoyo en los antebrazos y vamos a mantener la posición unos segundos. Aquí estamos focalizando el dolor hacia la zona lumbar. Si llegas a esta posición y la molestia es soportable, puedes complejizar poquito colocando manos a la altura de los hombros e intentando extender los brazos poco a poco, manteniendo la pelvis con contacto total a la cama. Vamos a mantener la posición unos segundos. Inhala profundo dirigiendo el aire al diafragma. Mantén los hombros hacia abajo, regresa lento hasta la posición inicial. Ejercicio 4, deslizamiento neural con la pierna recta. Desde la posición de cúbito supino o boca arriba, agarra tu pierna por detrás de la rodilla. A continuación realiza una flexión dorsal del pie. Sentirás una pequeña tensión por la zona posterior de tu pierna. Vas a retener esta flexión dorsal por unos 5 segundos. A continuación eleva la cabeza en simultáneo con una flexión ventral del pie, lo que detienes por unos segundos y repite el movimiento entre 10 y 15 repeticiones. Este ejercicio pone en tensión el nervio ciático y todas sus estructuras asociadas, así que es normal que al hacerlo puedas notar un empeoramiento de los síntomas momentáneos. Esta puesta en tensión ayudará al nervio ciático a deslizarse dentro de su propia estructura, deshaciendo adherencias y liberando si existiera algún tipo de compresión. Un dato importante es siempre realizar los movimientos con la pierna de dolor. Ejercicio 5. Estiramiento del piramidal. Desde la posición de cúbito supino, piernas flexionadas, agarra y cruza la pierna donde tenga ciática y colócala sobre la otra pierna. A continuación, coloca tus manos entre las dos piernas para agarrar el músculo izquierdo por su parte posterior y jala con tus manos esa pierna hacia tu pecho. Enseguida notarás tensión en la zona del glúteo afectado. Cuanto más tensiones y lleves la pierna a tu pecho, generarás mucha más tensión. El tiempo bajo tensión estaría perfecto entre 30 segundos a 1 minuto. Con este ejercicio buscamos conseguir el estiramiento del piramidal. El ejercicio lo acompañamos de la respiración. Agarramos aire cuando nos llevamos la pierna hacia el pecho
y lo soltamos cuando volvemos a la posición inicial. Ejercicio 6. Patada lateral. Sirve para poner en tensión las estructuras neurales, entre ellas el nervio ciático. ¿Cómo lo hacemos? El punto de partida es en posición de cúbito lateral, pierna de apoyo flexionada, pierna de ejecución extendida. Se realiza cuando llevamos la pierna afectada hacia adelante al mismo tiempo que retraes la punta del pie o realizas una flexión dorsal de este. Mantén unos segundos, relaja el pie y lleva de nuevo la pierna a la posición inicial. El objetivo de realizar este ejercicio es el de mejorar el deslizamiento del nervio en su propio trayecto para evitar que se formen adherencias y que el nervio quede prensado o comprimido. El volumen de trabajo efectivo está entre las 10 y 12 repeticiones y entre 2 y 3 series. Ejercicio 7. Deslizamiento neural en rotación lumbar. Para este ejercicio consíguete una liga, toalla o sábana. Para realizar este ejercicio acuéstate en la posición de cúbito supino o boca arriba. Deja la pierna izquierda recta y la pierna derecha flexionada por encima de ti. A continuación realiza una rotación de la cadera y extensión de piernas por la rodilla hasta que la pierna quede lo más estirada posible. Al mismo tiempo intenta aplicar una rotación de la columna, llevando el hombro derecho lo más cercano posible a la cama. Lo que vamos a hacer es colocar la toalla o sábana en el pie con la pierna lo más estirada posible y la columna lo más rotada posible. Lo que vamos a hacer es jalar el pie hacia ti buscando tensionar ese nervio ciático. Mantén unos segundos y relaja. No es necesario sostener mucho tiempo la tensión, con unos 5 o 10 segundos es suficiente. Recuerda siempre mantener el hombro derecho lo más cercano a la cama posible. Ejercicio 8. Fortalecimiento del piramidal. Este ejercicio es básico cuando se trata del dolor del nervio ciático provocado por el síndrome del piramidal. ¿Cómo lo hacemos? Acuéstate boca abajo en el borde de la cama de masaje con la pierna izquierda extendida. La pierna derecha quedará flexionada con apoyo del pie en el hueco popliteo de la otra pierna. La idea es que la rodilla derecha quede colgada en dirección al suelo. Desde esta posición realiza una abducción de la rodilla lo más alta posible hasta que quede lo más cercana de la horizontal del suelo. Mantén esta tensión unos 10 segundos y relaja. De nuevo elevación, tensiona 10 segundos y relaja. De este ejercicio recomiendo realizar unas 3 series de 12 repeticiones. Con este ejercicio activamos toda la musculatura rotadora externa de la cadera, aportando un gran % de relajación al músculo piramidal si este sería el causante del dolor. ¿Cómo funcionan estos ejercicios? La movilización nerviosa ayuda a tratar los nervios que forman adherencias, que son bandas fibrosas de tejido blando que se desarrollan debido a la inflamación, lo que las hace rígidas. Estas adherencias suelen desarrollarse como resultado de una reducción prolongada del flujo sanguíneo y una inflamación alrededor de las raíces del nervio ciático causada por hernias discales. Con el tiempo, las adherencias provocan síntomas dolorosos en la zona de la raíz nerviosa espinal, que descienden por la pierna en forma de ciática. ¿Padeces de dolor en el nervio ciático? ¿Ya tomaste varias sesiones de masaje? ¿Aplicaste ejercicios de movilización neural? ¿Te viene funcionando y te preguntas qué sigue? Una vez que realizamos un trabajo sistemático de un par de semanas, ya no existe dolor. El paciente ha ganado en movilidad y quiere saber cómo garantizar su recuperación total. Quédate conmigo y te lo muestro en este segundo bloque. En este segundo momento del tratamiento aplicamos ejercicios de fortalecimiento muscular. Siempre recuerda los principios del entrenamiento sobre cargas físicas, en especial el principio de aumento progresivo, de sistematicidad y de cambios ondulatorios. Si no has escuchado estos, te sugiero veas mi video donde te platico sobre cómo estructurar una rutina de ejercicios, el cual te dejaré en la descripción de este video. En esta etapa ya recomendamos iniciar con ejercicios que involucran movimiento, iniciando desde los más simples a los más demandantes en cuanto a esfuerzo físico. Y el primero es posición en cuadrupedia. La posición de partida es en cuadrupedia. Las rodillas tienen que estar en línea recta con las caderas y las manos en línea recta con los hombros. Desde esa posición buscamos el arqueamiento vertebral. Primero sacamos jiba en la espalda, todo lo que podamos, y con la cabeza hacia abajo. Y después sacamos pecho hacia desaparecer la jiba, acompañándolo con la cabeza hacia arriba. Vamos alternando el movimiento. Este ejercicio supone la flexibilización del raquis lumbar, que es muy beneficioso para favorecer la movilidad de la columna vertebral y también ayuda a disminuir las algias lumbares. Este ejercicio se acompaña con la respiración. Agarramos aire cuando sacamos jiba y lo soltamos cuando sacamos pecho. Retroversión de piernas. Para ello partimos desde la posición acostado o boca abajo.
brazos flexionados, cabeza apoyada sobre las manos entrelazadas. Y el movimiento sería elevación de pierna posterior sin despegar la pelvis de la cama. El movimiento a realizar es corto, alternando cada una de las piernas y combinándola con la respiración. Inhalamos antes de la contracción muscular, exhalamos al bajar la pierna. También en este ejercicio recomiendo hacer series de 10 a 15 repeticiones en dependencia del umbral del dolor del paciente. Elevación brazo-pierna alternativa. El siguiente ejercicio sería similar al anterior, con la diferencia que aumentamos un poquito la complejidad. Se trata de realizar elevación de brazo combinado con elevación de pierna simultáneamente. Partimos desde la posición del ejercicio anterior, solo que esta vez los brazos tienen que estar extendidos al frente. En este caso, como estamos acostados boca abajo, en dirección al frente sobre la cabeza. Piernas también extendidas. El movimiento sería elevación de brazo derecho y pierna contraria, en este caso la pierna izquierda. Con este ejercicio trabajamos toda la musculatura glútea mayor y la activación de los músculos paravertebrales. El siguiente ejercicio lo llamamos Superman. Consiste en realizar elevación posterior de los 4 miembros a la vez, combinándolo con la respiración. Te oxigenas, realizas el movimiento y exhalas al bajar. También recomendamos realizar entre 8 y 12 repeticiones. Se trata de activar toda la musculatura posterior. En caso de sentir alguna molestia por tener los brazos extendidos, podemos aplicar otra variante en este ejercicio. Lo podemos hacer con brazos flexionados al lado del cuerpo. Recomendamos realizar entre 8 y 12 repeticiones y entre 1 y 3 series, siempre controlando el no causar dolor en el paciente. El próximo ejercicio es hiperextensión del tronco asistido. Para este ejercicio nos auxiliaremos de este aparato, el banco de hiperextensión del tronco o silla romana. Este ejercicio inicia con un estiramiento profundo, jalando el tronco con las manos hasta sentir tensión en los músculos isquiotibiales. Parte del apoyo de la pelvis en el banco y piernas extendidas. Las manos apoyadas al terapeuta para disminuir un poco la demanda o intensidad del ejercicio. Se trata de realizar flexión ventral y flexión dorsal de la espalda, o como muchos lo llaman, hiperextensión de la espalda. Ejercicio destinado a fortalecer los músculos extensores del tronco y glúteos. Recomendamos iniciar con un rango de 10 a 15 repeticiones y unas 2 a 3 series en el ejercicio. El siguiente ejercicio sería este mismo sin asistencia. Partimos desde la misma posición con la diferencia de que los brazos quedarán entrelazados en el pecho. Realizamos flexiones ventrales y dorsales del tronco, iniciando en un primer momento hasta un ángulo de 45 grados. Luego pasamos a realizar el movimiento completo. Y la última variante es realizar este mismo ejercicio pero ya con el uso de sobrecargas, es decir, el trabajo con pesos buscando estímulos más significativos en el cuerpo. Los objetivos principales de este tratamiento para tratar los casos de ciática son fundamentalmente dos. El primero, eliminar la inflamación y el dolor que provoca la ciática. Segundo, prevenir las futuras recaídas que se pudieran sufrir. Todo ello con el fin de restaurar los patrones de movimiento funcional sin dolor. Si bien no se puede asegurar una prevención completa de la ciática, es un deber enseñarle al paciente la necesidad de continuidad de por vida de esta terapia, dirigida fundamentalmente a fortalecer los músculos de la espalda y la pierna mediante ejercicios de fuerza. Si te gustó el video, déjame un like. Si no te has suscrito, no pierdas más tiempo. E igual déjame un comentario de algún tema que desees abordemos. Si necesitas asesoría personalizada, puedes contactarnos mediante nuestra página web, link que te dejaré en la descripción del video.